Bienvenidos para observar un segundo ejercicio donde se aplica el concepto y la fórmula de energía mecánica. Veamos lo que plantea el ejercicio. Dice, una esfera de 0.15 kilogramos de masa desciende desde una rampa con una velocidad de 2 metros sobre segundo y la altura es de 1.8 metros. Sin tener en cuenta la resistencia del aire, calcular A, la energía mecánica de esa esfera en el punto A. B, la energía cinética de esa esfera, pero cuando se encuentra en el punto B y a una altura de 0.6 metros. Y como C o parte final, hallar la velocidad de esa esfera cuando pasa por el punto B. Recordemos que la energía mecánica de un cuerpo es el resultado de sumar la energía potencial y la energía cinética de ese cuerpo. Además, la energía mecánica de esta esfera es siempre igual en cualquier punto donde se halle. Es decir, la energía mecánica en el punto A de esta esfera es igual a la energía mecánica cuando se encuentra en el punto B y lo mismo a la energía mecánica cuando ya cae al piso. En estas tarjetas se encuentran los enlaces de tutoriales donde se explica el concepto de energía mecánica, de energía potencial y de energía cinética. Además, una lista de reproducción donde se encuentran una serie de tutoriales sobre distintos conceptos de cinemática y dinámica. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Recordemos que la energía potencial de un cuerpo es igual al producto de la masa por la gravedad y por la altura en que se halle ese cuerpo, y que la energía cinética también de ese cuerpo, en este caso, por ejemplo, la esfera, es igual a un medio del producto de la masa de la esfera por su velocidad al cuadrado. Utilizando estas fórmulas podemos averiguar la energía mecánica de la esfera en el punto A. Para ello, primero averiguamos su energía potencial. Reemplazamos estos valores. Esta viene a ser la masa de la esfera, esta es la constante de la fuerza gravitacional y esta viene a ser la altura en que se halla la esfera en este momento. Al realizar estas operaciones obtenemos una energía potencial en el punto A de 2.65 joules. Recordemos que kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es igual al newton y que el newton por el metro es igual a joules. Ahora averiguaremos la energía cinética de la esfera en el punto A. Hacemos el reemplazo en esta fórmula de la masa de la esfera multiplicada por la velocidad de la esfera en ese momento, que es de 2 metros sobre segundo. Al realizar estas operaciones obtenemos como resultado que la energía cinética de esa esfera en el punto A viene a ser de 0.3 joules. Y sabemos que la energía mecánica es la suma de la energía potencial y la energía cinética. Aquí tenemos la suma de la energía potencial de 2.65 joules más la energía cinética. El resultado de esta suma es de 2.95 joules, o sea que la energía mecánica en el punto A tiene este valor. A continuación vamos a averiguar la energía cinética cuando la esfera se encuentra en el punto B. Para ello tenemos en cuenta la siguiente propiedad, que la energía mecánica en el punto A de esa esfera es igual a la energía mecánica cuando se encuentra en el punto B, o también es igual a la energía mecánica cuando se encuentra en el suelo.
Al saber que la energía mecánica en el punto A es de 2.95 joules, por consiguiente tiene el mismo valor en el punto B. O sea que la energía mecánica en el punto B es también de 2.95 joules. Aquí tenemos las fórmulas de la energía potencial y la energía cinética. Procedemos a averiguar la energía potencial de la esfera en el punto B. Reemplazamos la masa de la esfera, que es de 0,15 kilogramos, multiplicada por la fuerza gravitacional y por la altura en el punto B, que viene a ser de 0,6 metros. Al hacer todas estas operaciones nos da que la energía potencial de la esfera en el punto B es de 0,88 joules. Ahora podemos apreciar que en esta fórmula conocemos ya la energía mecánica en el punto B, que es de este valor, y ya tenemos la energía potencial en ese punto, que tiene este valor. En conclusión, podemos hacer los reemplazos. Aquí en esta fórmula tenemos el valor de la energía mecánica, aquí el valor de la energía potencial en el punto B, más la energía cinética en el punto B, que no la conocemos. Si hacemos el despeje de esta ecuación, nos queda que la energía cinética en B es el resultado de restarle a la energía mecánica en el punto B la energía potencial en dicho punto, obteniendo como resultado que la energía cinética en el punto B es de 2.07 joules. Pasamos ahora a averiguar la parte C o parte final del ejercicio, que nos dice que averigüemos la velocidad de la esfera en el punto B. Para ello vamos a utilizar la fórmula de la energía cinética en el punto B. Ya tenemos el valor de la energía cinética y también tenemos el valor de la masa de la esfera, que es de 0,15 kilogramos, y no conocemos la velocidad. O sea que de esta ecuación podemos despejar la velocidad. El despeje consiste en dejar esta variable sola en un miembro de la igualdad, en el numerador y con signo positivo, y a la potencia o exponente 1. Para ello, aplicamos unas de las propiedades de las igualdades o ecuaciones, la cual dice que si a ambos miembros de una ecuación, por ejemplo en este caso, se multiplican por un mismo valor y se dividen por un mismo valor, la ecuación o igualdad no se altera. Y en este caso lo hacemos con el fin de que en este miembro de la igualdad eliminemos o simplifiquemos la masa y también eliminemos o simplifiquemos el 2. En consecuencia, la ecuación queda que la velocidad en el punto B al cuadrado es igual a 2 multiplicada por la energía cinética en el punto B y dividida por la masa. Aquí tenemos esta variable sola en el numerador, pero está elevada a la potencia 2 o exponente 2. Y para terminar el despeje la debemos de dejar aquí con potencia 1. Para ello también a ambos miembros de la igualdad los elevamos a la raíz cuadrada y al hacer esta operación sacamos la raíz cuadrada de velocidad en el punto B a la 2 es igual a velocidad en el punto B con exponente 1. E igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la energía cinética en el punto B y dividido por la masa. Ya tenemos despejada la velocidad. Podemos a continuación hacer el reemplazo de los valores. Aquí tenemos el valor de la energía cinética en el punto B, que es 2.07 julios, pero reemplazamos los julios por las unidades equivalentes. Recordemos que un joule es igual a kilogramo por metros cuadrados sobre segundo cuadrado y la dividimos por la masa de la esfera, que tiene este valor.
Podemos simplificar o eliminar los kilogramos y al hacer esta operación nos queda que la velocidad de la esfera en el punto B es igual a la raíz cuadrada de este valor. Al sacar la raíz cuadrada de 27.6 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, obtenemos que la velocidad de la esfera en el punto B es de 5.25 metros sobre segundos. Hemos finalizado la solución de este ejercicio que nos han planteado. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.